Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper, pero súper bien. Hoy en la clase de matemáticas vamos a ver la continuación de la clase pasada. Ahora vamos a ver, ya vimos las fracciones impropias y los números mixtos. Ahora vamos a ver lo que son las fracciones equivalentes. Y vamos a ver qué son, cómo encontrarlas y algunas tips para que sea más fácil manejar este tema. Así que chicos, sin más, vamos con nuestra clase. Bueno chicos, vamos con la clase y la explicación de la clase del día de hoy. Vamos a empezar por ver qué son fracciones equivalentes. A ver, las fracciones equivalentes es un tema muy interesante porque en unas ocasiones podemos estar refiriéndonos a la misma cantidad de fracción, pero escritas de una manera diferente. Vamos a ver de qué estoy hablando. Dice, en esta clase mostraremos que cuando hablamos de un medio, 2/4, 4/8 de un objeto, nos estamos refiriendo a la misma porción del objeto. Dirás, pero ¿por qué si son números diferentes es la misma porción? Bueno, veamos el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo que dice, en una pastelería venden una deliciosa tartaleta en forma de flor, como la que vemos aquí. Entonces, dice, esta tartaleta la compraron en casa de Jorge, de Miguel y de María. 3 personas compraron el mismo dulce y en cada casa decidieron cortarlo de una manera distinta y obtener números de pedazos distintos, ¿no? Y regalar algunos, siempre y cuando cada pedazo sea del mismo tamaño, ¿ok? Lo que pasó aquí fue que entonces Jorge, María y Miguel, que los 3 compraron el mismo dulce, lo dividieron de formas diferentes. Eso sí, recuerda que para que una fracción sea una fracción, todas las partes tienen que ser iguales. Y ellos decidieron que van a regalar parte de su dulce. Veamos cómo quedó. En la casa de Jorge dividieron el dulce, como vemos aquí, en 2 partes. Simplemente lo partieron por la mitad. Pam, pam. En la casa de Miguel partieron el mismo dulce en 4, como vemos aquí. Y en la casa de María partieron el dulce en 8 pedazos. Entonces, tenemos Jorge con 2, Miguel con 4 y María en 8 pedazos. Ahora, vamos a ver cómo queda esto una vez que ellos lo reparten. A ver, en la casa de Jorge cortaron en 2 partes iguales y regalaron una de esas partes. O sea, aquí vemos que cortaron en la mitad y regalaron una de esas partes. Y a la abuelita de Jorge, en la casa de Miguel, picaron en 4 pedazos iguales, como los que vemos aquí, y regalaron 2 de esos pedazos. A su primo Carlos, para que lo comiera de postre, y a su tía Ángela, ¿no? Así que regalaron de estos 4 pedazos, regalaron 2. Y vamos a ver qué pasó en la casa de María. En la casa de María cortaron el mismo dulce en 8 partes, como las que vemos aquí. Y regalaron 4 de esas partes a unas amiguitas de María que estaban en la casa de visita. Entonces, ahora vamos a ver por qué decimos que todas las partes regaladas en la casa de María, de Jorge y de Miguel son las mismas. Aquí veamos cómo quedan las tartas de pedazos después de que regalan los pedazos. Aquí vemos que en la casa de Jorge simplemente les quedó la mitad del dulce, porque la otra mitad se la llevó la abuelita. En la casa de Miguel vemos que también le quedó a la familia de Miguel la mitad del dulce, porque el primo y la tía se llevaron las otras partes. Y en la casa de María, que estaba llena de personas, vemos que también les quedó en la familia la mitad del dulce, porque
regalaron a las 4 amiguitas de María que estaban en la casa, les dieron un pedazo. Entonces aquí podemos ver que cuando hablamos de fracciones equivalentes, son fracciones que representan en la unidad la misma cantidad, pero como se dividieron en formas diferentes, dan fracciones diferentes. Veamos. Veamos cómo se representan las fracciones, esta tartaleta en forma de fracciones, ¿no? Vemos que en la casa de Jorge regalaron 1/2 de dulce. En la casa de Miguel regalaron 2/4 de dulce. Y en la casa de María regalaron 4/8 de dulce. Bien, aquí vemos que son fracciones diferentes, pero todas representan exactamente la misma cantidad de dulce que se regaló. Vale, entonces se puede decir que 1/2 es igual a 2/4, que es igual a 4/8, como vemos aquí. Veamos otro ejemplo gráfico de fracciones equivalentes. Aquí vemos, ya en forma de fracción, vemos una fracción que es 2/5. Aquí vemos que de 5 pedazos tenemos pintados 2. También vemos que la fracción que sigue dice 4/10. Esta fracción está dividida en ¿cuántos pedazos? En 10. Y hemos tomado 4. Y la última fracción que tenemos 6/15. Y esa fracción hemos pintado 6, hemos tomado 6 de los 15. Ahora vemos que estas fracciones gráficamente son equivalentes. ¿Por qué? Porque si te fijas, todas las partes pintadas son exactamente las mismas, solo que los números cambian. ¿Por qué? Porque hemos dividido en la primera en 5 partes, en la segunda en 10 partes y en la tercera en 15 partes. Y como queremos que sea la misma cantidad, entonces tomamos más partes. Aquí vemos cómo pasamos una línea horizontal para dividir esos 5 en 10. Y asimismo, entonces quedamos con 4 pedazos pintados. Y entonces en la tercera vemos que pasamos una segunda línea y los dividimos entonces en 15 pedazos. Y aquí vemos que tenemos pintados 6. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos estos círculos, 3 círculos divididos ya sea en 1/4, 2/8 y 4/16. Aquí vemos de nuevo cómo las porciones pintadas son las mismas, pero no se ven iguales. O sea, se ven iguales, pero no son iguales porque dividimos cada círculo en fracciones diferentes. En uno lo dividimos en 4, el otro está dividido en 8 y el tercero está dividido en 16. Así que podemos decir que 1/4, 2/8 y 3/16 son fracciones equivalentes, ¿no? Y que 1/4 es igual a 2/8 y a 6/16, a 4/16, ¿ok? Ahora, vamos a hacer, cada vez que nos pidan una fracción equivalente, todo este montón de cosas y vamos a dibujar para ver si son equivalentes o no. No. Así que ahora vamos a ver un método numérico para ver las fracciones equivalentes. Y veamos. Dice, no siempre tenemos que representar de forma gráfica las fracciones para ver si son equivalentes. Existe un medio que nos permite verificarlo y es de la siguiente manera. Vemos. Digamos que queremos saber si 2/4, como tenemos aquí, es igual, no, 2/8, perdón, es igual a 4/16. A ver, entonces tenemos que, lo que vamos a hacer es multiplicar en forma cruzada, como dice la imagen. Vamos a multiplicar el 2 por el 16 y el 8 por el 4.
Vemos que la flechita va del 8 al 4 y del 2 al 16. Al multiplicar estos números en forma cruzada, ambos nos dan 32. Así que esta es una manera muy sencilla de saber si una fracción es equivalente o no. ¿Ok? Ya sabes, el método de multiplicación cruzada. Sé que son muchas cosas de las que tienes que acordarte, pero créeme, con la práctica vas a llegar a dominarlo de una manera muy sencilla. Veamos. Ahora tenemos otra forma de verificar las fracciones si son equivalentes o no. Y una de ellas es la simplificación. Veamos. Como ya sabes, existen las fracciones equivalentes, que aunque son distintas, representan la misma porción de la unidad. Ahora bien, podemos encontrar fracciones equivalentes usando método de la amplificación o la simplificación de fracciones según convenga más para operar con ellas. Okay. ¿Qué significa esto que acabo de leer? Significa que hay dos métodos para encontrar fracciones equivalentes o también para crearlas, porque verás que el tema de la amplificación que vamos a ver más adelante es el más fácil para poder crear fracciones equivalentes. A ver, entonces tenemos que el método de la simplificación, vamos primero a ver la manera de simplificar las fracciones de forma gráfica. Aquí vemos un cuadro, tenemos un cuadro en el que tenemos 21 espacios. Si los contamos todos, tenemos 21 espacios. Vamos a contar los amarillos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tenemos 3 columnas de 7, que son 21 cuadros. Así que tenemos nuestra unidad dividida en 21 espacios. Entonces, 21 fracciones. Y de esas fracciones nosotros vamos a tomar las 7 primeras. O sea, vamos a hablar de nuestra columna que está pintada de amarillo. ¿No? Ahora, vamos a tratar de simplificar esta fracción utilizando la manera gráfica. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es hacer la misma fracción. Hacemos la misma fracción, pero hacemos el cuadro de las divisiones, lo hacemos en lápiz. Y lo que vamos a hacer es borrar todas las líneas horizontales, o sea, las que van acostadas, de la unidad, y vamos a ver cómo nos queda. Aquí tenemos. Lo primero que debemos hacer es saber que está dividida en partes iguales y que la posición resaltada que contiene a una o varias partes. Aquí vemos cómo agarramos y borramos todas las líneas horizontales. Horizontales son las que van acostadas. Todas las líneas horizontales. Y esas líneas horizontales, cuando las borramos, entonces en vez de tener 21 espacios, nos quedan 3 fracciones, de las cuales vamos a tomar una. Entonces podemos decir que 7/21 es igual a 1/3. ¿Ok? Viste que no es tan difícil. Esta forma no es nada difícil. Es una forma muy sencilla de simplificar. Lo que hiciste fue hacer un número grande más pequeño y por eso se llama simplificación, porque todo lo que es simple es más fácil. Así que ya vemos cómo hicimos aquí, ¿no? Teníamos nuestra fracción dividida en 21 pedazos. Lo que hicimos fue borrar las horizontales, en este caso. También hubiéramos podido borrar las verticales si quisiéramos y tendríamos una relación diferente. Pero en este caso lo hicimos así. Borramos las horizontales y nos quedó una fracción de 1/3. Ahora, vamos a ver una forma matemática de hacer esto. A ver, si tienes un número grande y lo quieres hacer más pequeño, pero en partes iguales, hay una operación que siempre nos sirve para eso. Y esa es la división. ¿Ok? Vamos a dividir. Entonces aquí tenemos un séptimo, ¿no? 7/21 y queremos simplificar 7/21. Bien, para saber cómo volver ese número un número más pequeño,
lo que vamos a hacer es dividir. Pero dirás, ¿y ahora qué divido? Bueno, aquí es donde entran las clases pasadas. Nosotros ya conocemos que hay dos clases de números, los números primos y los números compuestos, ¿verdad? Entonces, tenemos los números primos, que son números que solamente se pueden dividir por uno y por ellos mismos. Y esos números primos suelen ser los que dividen a todos los demás números. Entonces sabemos que todos los números, que hay números que son divididos por 2, hay números que son divididos por 3, números que son divididos por 5, números que son divididos por 7 y números que son divididos por 11. Bien, para efecto de nuestra clase, vamos a enfocarnos en estos tres primeros, en el 2, en el 3, en estos cuatro primeros, en el 2, en el 3, en el 5 y en el 7. ¿Ok? Bien, cuando queremos saber qué número me sirve para simplificar, vamos siempre a utilizar los números primos y vamos a ver los números que tenemos aquí. Tenemos 7 y tenemos 21. Vamos a ver, ¿puedo dividir el 7 por 2? No, porque el 2 no divide al 7 de forma correcta, de forma exacta. ¿El 3 divide al 7? No, porque no hay ni un número en la tabla del 3 que dé 7. ¿El 5 divide al 7? Pues no, porque no hay ningún número en la tabla del 5 que me dé 7. Y el 7, que es el otro número primo que vamos a ver, que vamos a utilizar, sí divide al 7, obviamente, porque es 7. Entonces, vamos a ver si también divide al 21. Entonces, aquí vemos una división en la que hacemos es dividir 7 entre 7 y 21 entre 7. Al dividirlas, me va a dar un tercio. Esto te puede sonar un poco complicado. Te creo que te va a sonar complicado. Créeme que sé que te va a sonar complicado. Pero realmente no lo es. Una vez que ahora en la práctica que te voy a dejar, hagas unas 4 o 5 y te des cuenta de que utilizando los números primos puedes dividir casi todos los números compuestos, entonces te vas a dar cuenta de que es muy sencillo. Así que vemos, como dice aquí, abajo, ¿no? Ahora tenemos el mayor, ¿no?, divisor común, que es 7. O sea, sabemos que 7 divide a 7 y a 21. Y lo que hacemos es dividir 7 entre 7, 21 entre 7, que nos da un tercio. Entonces podemos decir que 7/21 es igual a un tercio. ¿Ok? Aquí te dejo la diapositiva. Cada vez que tengas, toma una captura de pantalla, ponle pausa al video para que puedas leer y entender bien lo que te estoy explicando. Y ahora, por último, vamos a ir con el tema de la amplificación de fracciones, que gracias a Dios es más sencillo que la simplificación. Bien, lo que significa es que si tenemos una fracción pequeña, como esta, que es de 1/4, y queremos hacerla más, y queremos que los números sean más grandes, lo que vamos a hacer es, en forma gráfica, agregar líneas. Pero recuerda, tienen que ser iguales. Así que esta fracción de 1/4 la vamos a convertir 4/16. ¿Cómo hicimos eso? Agregamos dos líneas horizontales. Partimos la primera fila, la partimos por la mitad. Y entonces ahora en lugar de 4 tenemos 8. Y la de abajo partimos la línea, partimos esa fila por la mitad. Y ahora en vez de 4 tenemos 8. Así que al final tenemos 16 cubos en vez de 4. Y vemos que si pintamos la misma porción, nos queda de 1/4, nos queda en 4/16. Ahora, como siempre, ahora vamos a ver cómo se hace esto de forma matemática. Bueno, gracias a Dios, esta es mucho más sencilla que la anterior, porque no hay que pensar en números primos, no hay que estar dividiendo, simplemente hay que multiplicar. Sabemos que si multiplicamos un número arriba, luego vamos a multiplicar el mismo número por abajo. Veamos.
Si quiero saber cuánto sería, si quiero buscar una fracción equivalente, pero amplificada, en este caso lo que voy a hacer es que tengo un cuarto y los voy a multiplicar por 4. Así que me quedaría 1 por 4, 4, y 4 por 4, 16. Puedo hacerlo con el número que me dé la gana. Podría ser un cuarto por 5, sería 1 por 5, 5, y 4 por 5, 20. Y al final de cuentas seguirían siendo fracciones equivalentes. Así que esta es mucho más sencilla. Así que chicos, con eso terminamos la clase del día de hoy. Te voy a dejar videos en el salón de clases, en el aula virtual, para que veas otras explicaciones de otros maestros que a lo mejor te ayudan a entenderlo mejor. Y para la tarea, en lugar de hacer las tareas que tenemos en el libro, vamos a hacer algunas tareas tocando este tema en específico. Porque hay otros temas que vienen en el libro que personalmente no creo que sean tan importantes para nosotros. Pero este de la amplificación y fracciones equivalentes es importante. Así que chicos, sin más me despido. Un abrazo gigante para todos ustedes. Nos vemos mañana. Chao, 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 chao. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free.